Día 43 de este nuestro itinerario, pidiendo un nuevo Pentecostés para todos nosotros, sacerdotes. Y hoy vamos a contemplar al sacerdote impulsado por el don de fortaleza. Es precioso contemplar este don en los apóstoles después de Pentecostés. Ellos que habían estado tan temerosos, no querían salir de casa. Y dice el texto de los Hechos: y habiendo llamado a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos pues salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre. Contentos de haber recibido aquel ultraje por el nombre de Jesús. San Esteban, lleno de gracia y de poder, dice el texto de los Hechos, les decía: duros de cerviz, incircuncisos de corazón, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo. ¿Qué fuerza tiene delante de los que le quieren matar? Resistís al Espíritu Santo. Ellos se recomían y Esteban, lleno de Espíritu Santo, fijando la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha. Dando un grito, fueron a matarle. Le empujaron y dejaron los mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Él dijo: Señor, recibe mi espíritu y no les tengas en cuenta este pecado. Ese don de fortaleza que le lleva al martirio y le lleva a repetir las palabras de Jesús: en tus manos encomiendo mi espíritu, perdónales, no saben lo que hacen. El don de fortaleza asegura la fuerza para triunfar de las dificultades que se oponen al cumplimiento del bien. Y le decía el Señor a la beata Concepción Cabrera, referido a los sacerdotes: a veces flaquean algunos en circunstancias especiales, por no malquitarse, por respetos sociales, por conveniencias propias, por contemporizar con ciertas personas y criterios no rectos. Y esto de ninguna manera, menos que nadie, debe hacerlo el sacerdote que me representa. Y esto lo digo porque el valor de apóstol, de discípulo fiel y aun de mártir suele faltar a muchos. Y si a los míos les falta valor para sostener a la Iglesia y defenderla, aun con su propia sangre y vida, ¿qué espero de los demás? Un sacerdote debe estar firmísimo en su fe e impartirla y comunicarla hasta el heroísmo. Eso sin el don de fortaleza no podemos hacerlo. Enseguida caemos y por eso hay que pedir este hábito sobrenatural que robustece al alma para practicar por instinto del Espíritu Santo toda clase de virtudes heroicas con invencible confianza en superar los mayores peligros o dificultades que puedan surgir. Así lo define Santo Tomás al don de fortaleza. Y San Pablo dirá: no dejamos de rogar por vosotros, de pedir al Señor para que estéis fortalecidos con toda fortaleza conforme a su poder esplendoroso, y así tengáis perfecta constancia y paciencia con alegría. Colosenses 1:9. Y fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder. Vestíos de toda la armadura de Dios, dice Efesios 6. Y San Pedro: estad pues alertas y vigilantes, que vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda rondando y buscando a quien devorar. Resistidle fuertes en la fe, firmes en la fe, considerando que los mismos padecimientos soportan vuestros hermanos dispersos por el mundo. Tenemos que distinguir entre la fortaleza natural, que puede tener un atleta, un hombre robusto, la fortaleza infusa, que apoya ciertamente con auxilio divino, pero es al modo humano, y el don de fortaleza, que es al modo sobrenatural. Hace sobrellevar los mayores males y exponerse a los más inauditos peligros con gran confianza y seguridad, sin ningún temor. Es maravilloso cómo produce unos efectos el don de fortaleza de una energía inquebrantable en la práctica de la virtud. Por eso hay que pedir: Señor, dame el don de fortaleza, no solo la virtud de la fortaleza, que yo no puedo con esto, tantas dificultades que tenemos los sacerdotes. También destruye la tibieza en el servicio, nos hace valientes, hace soportar los mayores dolores con gozo y alegría. Decía Santa Teresita del Niño Jesús, que tuvo esa gracia de Navidad, que ella se sentía muy débil y dice: de repente empecé a caminar con pasos de gigante, de victoria en victoria. Y ella llegará a decir: he llegado a no poder sufrir, porque me es dulce todo padecimiento. Llevar hasta el heroísmo el sufrimiento, y le parecía dulce el padecimiento. Yo recuerdo don Marcelo, el cardenal primado, que hizo tanto bien en España. Él tenía una fortaleza inmensa en la defensa de la Iglesia, y aunque le criticaron muchísimo, él advirtió que el marco legislativo que se estaba generando en España iba a potenciar el divorcio, el aborto, la pérdida de la fe y la ruptura de España. Todos le decían: qué exagerado, ¿qué estás diciendo? Pues así ha sido, fue un verdadero profeta. Yo recuerdo una vez que estábamos los sacerdotes reunidos el día de San Juan de Ávila, y cogió él
el micrófono y dijo: «Sacerdotes míos». Dice: «¿Me recordáis a Vasco de Gama en el Océano Índico?». Habló así con mucha solemnidad. «Cuando en medio de una tempestad tremenda, en que aquel barco parecía una cáscara de nuez que se iba a hundir, mandó a que todos subieran a cubierta y les dijo: «Mis valientes, ante vuestra bravura el océano tiembla». Todos aplaudiendo, ¿no? Pero puede parecer una anécdota así como grotesca, pero como él lo vivía así, con una fortaleza enorme, nos hacía a los sacerdotes entrar en ese deseo de dar la vida por el Señor. Y eso es también el don de fortaleza. Santo Tomás explica, siguiendo a San Agustín, que la bienaventuranza que corresponde al don de fortaleza es: bienaventurados los que tienen hambre y sed de santidad, porque ellos serán saciados. Y uno dice: ¿por qué? Porque la fortaleza recae sobre cosas arduas y difíciles, y desear santificarse es cosa ardua. Hace falta la fortaleza. Y los frutos del Espíritu Santo son paciencia y longanimidad. El primero para soportar con heroísmo los sufrimientos y el segundo para no desfallecer en la práctica prolongada del bien. Es impresionante la fortaleza de los mártires, pero también me gusta subrayar la fortaleza de apostolados que son arduos, como por ejemplo el del padre Llorente, 40 años en el Círculo Polar. Si no habéis leído ese libro, es maravilloso. Cómo se dedica a evangelizar. Y le preguntaba a un periodista un poco así: ¿pero qué ha hecho usted 40 años en Alaska? Y dice: yo enseñar a los esquimales a hacer la señal de la cruz, con una sencillez enorme. Misionero en el Japón. Escribía a un misionero en el Japón desde Alaska: ¿quiere usted que le diga en confianza qué fue lo que me ayudó en los comienzos de la vida misionera para entregarme de lleno al Señor? Y contesta él: si dijera yo hoy que no le niego nada al Señor, mentiría a sabiendas. La vida de perfección es un continuo forcejeo, cuesta arriba, cayéndose y levantándose, pero procurando siempre subir. Mire usted, hágase cuenta que es usted un niño de 2 años en los brazos de Dios. Si lo prefiere, en los de Cristo más concretamente. Como usted no se puede valer, necesita estar con Él día y noche, desde hoy hasta las perpetuas eternidades. Donde está Jesús, allí está María. Usted vive con Jesús y María, va de los brazos del uno a los brazos del otro, vive única y exclusivamente para tener contentos a Jesús y a María. Hágase usted cuenta que ya murió, que usted ya murió para el mundo. Anímese mucho, pues, y deje de irse por las ramas. Vaya al tronco, entrega total y absoluta a Jesucristo. Quiéralo, pídalo, practíquelo. Impresionante, este hombre metido en el iglú aquel y con unas tormentas, jugándose la vida continuamente y con una sencillez de niño. Él reflexionaba a los 25 años de su sacerdocio. Tiene un texto precioso hablando. Dice: hay que admitir que la vida del sacerdote va envuelta siempre en algo de misterio. El sacerdote está en el mundo, pero no es del mundo. Por eso el mundo le tiene que mirar por fuerza como a un ser extraño. El sacerdote es o debe ser otro Cristo, y que Jesucristo no estuvo una hora sin dolor de pasión. Pero el reverso de la medalla tiene tales encantos que yo, por mi parte, si volviera a nacer 1000 veces, haría por hacerme sacerdote. Ni la Santísima Virgen, ni San Miguel Arcángel pueden hacer lo que diariamente hace un sacerdote. Escogió la intervención del sacerdote para obrar la salvación. Entre las promesas de los devotos del corazón de Jesús no podía faltar una especialísima para sus sacerdotes, a quienes promete la gracia de ablandar los corazones más endurecidos. Y dice él: hay momentos en la misa, al tener en las manos la hostia consagrada, en que uno tiene que decir: Señor, si tú no me sostienes, ahora mismo me desplomo. De la grandeza del misterio y de nuestra debilidad. Es Él el que nos sostiene en la misa y en la acción pastoral con el don de fortaleza y con el don de piedad. Yo le decía, dice el padre Llorente, a Dios, que me hiciera instrumento suyo. Él entonces se ponía a pulirme y a afilarme, pero yo resistía ciertos pulimientos, quedando así mellado e inepto para lo que Él quería. La ocasión pasó. Ahora no nos queda sino llorar, que esas lágrimas de arrepentimiento reparen los daños causados por aquellas rebeldías. ¿Tengo planes para los próximos 25 años? Desde luego. En primer lugar, no espero vivirlos, pero mientras viva, quiero escarmentar en los errores de los 25 años pasados. Estos no son pensamientos tristes ni mucho menos. Lo hago para contrarrestar el peso que hacia abajo las alabanzas de los bien intencionados me hacen. Lo mejor será arrojarnos en los brazos de su misericordia y pedirle que nos dé un corazón limpio y que plante en nuestras vísceras el espíritu sincero. Otro santo que me impresiona por su fortaleza es San Ezequiel Moreno.
Tengo mucho cariño desde niño porque nació en un pueblecito cerca del mío, allí en Navarra. La devoción al corazón de Jesús, su fortaleza, oponiéndose a la ideología liberal, me impresiona. Él está lleno del don de fortaleza. En una de las cartas con las que educaba al pueblo cristiano decía: la historia de un siglo ha demostrado que el hombre de libertad no significa otra cosa que corrupción de costumbres, que el de igualdad es la negación de toda autoridad, que con el de fraternidad se ha derramado torrentes de agua humana. Qué ilustración es no tener Dios, ni religión, ni conciencia, ni deber alguno, ni vergüenza siquiera. Y qué progreso es llegar a ser iguales al bruto, sin pensar en otra cosa que en multiplicar los goces, poner toda la felicidad en disfrutar de la materia y desterrar toda idea de espiritualidad. Con qué claridad enseñaba al pueblo contra toda esta ideología liberal que tenemos ahora metida, un naturalismo que nos mata el alma. Y dice que el médico, cuando tenía un cáncer tremendo, le tuvo que operar sin anestesia. Dice: me causó admiración extraordinaria la fortaleza de ánimo, el valor cristiano, la paciencia sin límites, la resignación placentera, la sumisión y obediencia admirables y la resistencia al dolor hasta el heroísmo santo, heroísmo de santo y de bienaventurado. Eso dijo su médico, ¿no? Impresionado al ver cómo reaccionaba ante tanto dolor. Le acusaron tremendamente a los masones, quisieron perseguirle, difamarle. Él en su epitafio quiso que pusieran para siempre: el liberalismo es pecado. Un hombre valiente y fuerte hasta el final. Hermano sacerdote, considera si el Señor te puede hablar así. Son pocos los sacerdotes que están realmente dispuestos al martirio. El canto de las sirenas del mundo les riega los oídos y así van llenando sus corazones. En estos tiempos, en muchas partes, el martirio que pido no es por derramamiento de sangre, pero sí con una continua renuncia al mundo, y esa parte para muchos es intocable. Hoy necesito pastores dispuestos a defender el amor por encima de todo. No se puede pactar con el demonio, y hoy en mis iglesias se pacta. Cuanto más sigilosamente entra, más débiles y tibios se van volviendo sus sermones. Es una vela para mí y otra para el mundo. Quizá llegan incluso a expresar con los labios deseos de martirio, pero se engañan a sí mismos. Déjame hacer de ti un pastor fuerte, pero no con la fuerza del mundo, sino con la fuerza que da mi cruz. Solo en la verdad con caridad está mi fortaleza. Y podemos responderle al Señor diciendo: Señor, concédeme el don de fortaleza, no permitas que me pueda mi fragilidad. Dame fortaleza, la que has dado a los testigos de la fe y a los mártires. Concédeme vivir la bienaventuranza de los que tienen hambre y sed de santidad, y así no perder el deseo de ser santo, aun en medio de lo que es difícil. Dame también paciencia y constancia para sufrir lo que me toque, y hazme siempre valiente en la defensa de la doctrina y en la defensa de los pequeños y los débiles. Pues pidamos todo esto y este nuevo Pentecostés unos por otros, y que Dios os bendiga a todos.